Jorge Castañeda, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Ciro? ¿Cómo te va? Gusto de saludarte, Jorge Igualmente. Castañeda, nuestro compañero, colaborador desde hace ya buen tiempo. Muchos en años. el programa de la tarde, primero aquí en Fórmula, y desde que comenzamos aquí por la mañana, hace ya más de 2 años, anoche presentaste un libro, Solo así, por una agenda ciudadana independiente, Jorge. Pues un nuevo libro, este es un librito libro. corto, Sí. breve, barato, 89 pesos. Debate lo publica. Lo publica Debate, Penguin Random House, y es un libro pues que tiene 2 o 3 partes, Ciro. Primero, un balance del primer trienio de Enrique Peña Nieto. Creo que es un balance con un enfoque un poco distinto. Luego, la necesidad el carácter deseable de una candidatura independiente para canalizar y encauzar el enorme hastío que hay en la sociedad mexicana con la partidocracia, con la clase política, con todas las instituciones, PAN, PRI, PRD, Morena, gobiernos federal, estatales, municipales, policías, con todo. Y una tercera parte donde insisto mucho, sigo en la necesidad de que esa candidatura independiente tenga 2 características: tenga una agenda ciudadana distinta a la de los partidos y sea única. Al final del camino, que haya un solo candidato o una única candidata independientes. Bueno, yo te doy en un minuto mi opinión sobre el libro. Lo leí entre el martes y entre el miércoles y el jueves, lo recibí el miércoles, pero es un libro de 80 y tantas páginas, de 83 páginas, se puede leer bien. Con la primera mitad yo me peleé, yo estaba muy enojado con el autor, decía, pues ¿quién es el autor? Este no es Jorge Castañeda, con frases como existen motivos de sobra para suponer, y luego decía, habría radicado, la primera vertiente, podría que, recuperando una serie de datos con los cuales nosotros hemos polemizado aquí y demás, con algunas cosas que incluso lo comenté aquí con Manuel, nos parecían imprecisas. Por ejemplo, que dices, no debiera sorprender a nadie que hoy 5 exgobernadores del PRI se encuentran formalmente acusados, y ahí mencionas a Humberto Moreira, que pues hasta donde sabemos no está formalmente acusado. Yo entiendo que en Estados Unidos, ante un gran jurado en San Antonio, entiendo que sí, no, Ciro. Pues no, pero no hay que ningún... no es público, dato. es otro asunto, No. porque tú sabes que las acusaciones en Estados Unidos permanecen selladas hasta que se abren. Yo entiendo que ese es el caso, y es lo que yo he escuchado en San Antonio de parte de gente vinculada al juez que tiene bajo su mando esa acusación. Hasta donde hemos investigado no está. España lo quiso investigar, en fin. España casos, no me metí, casos no me meto como en España, como el de Tanuato, por ejemplo, que hemos ya discutido en el programa, y dije, estaba enojado. Dije, va a ser una entrevista dura con Castañeda mañana. Nunca. Y la segunda parte me parece deslumbrante, la parte de la propuesta, que además la adelantas en el libro. Dices, el papel aquí tiene que ver el papel del intelectual cuando hace este tipo de análisis, es su participación en la política. Tu propuesta, tu invitación, cómo vas abriendo toda una brecha de información, de conocimiento, de procedimiento para llegar a una candidatura independiente. Entonces, ¿cómo le hago? Pues mira, me peleo con el autor de la primera mitad del libro y abrazo al de la segunda. No, me quedo solo con el abrazo. No, eso, pues el puro abrazo, nomás faltaba. Venga, sí. Nomás faltaba. Sí, no, sí. Te comento nada más para terminar es... esta parte, eso que digo, me peleo con el lo autor, puedo... nos hemos peleado aquí en varias ocasiones al aire. Son temas que hemos discutido, y ya sé que no siempre estamos de acuerdo en ese aspecto, en particular el tema de derechos humanos y el tema de corrupción o de sensación de corrupción que hay. Y bueno, yo sí creo que gran parte del hastío que sí existe en la sociedad mexicana, yo creo que ahí está, se mide en las encuestas, se mide en los chismes, se mide en las llamadas a los programas de radio como este, con tanta audiencia, se mide de 1000 maneras. Ese hastío, ese repudio a la clase política, a la partidocracia que hay en México, tiene orígenes, viene de algo, y viene no de este sexenio, viene ya de tiempo atrás, desde Fox y antes de Fox, el tema de corrupción y el tema de inseguridad, que yo prefiero ver a través de las violaciones a los derechos humanos, que me parece la parte más grave de esa sensación de inseguridad. Pero lo que me parece más importante a mí es que, independientemente de los orígenes de ese hastío, 1, existe, y 2, solo se puede corregir desde fuera del sistema.
Esa es, digamos, la premisa central de este libro, para mí, Ciro. Sí. Como digo en una frase, no sé si con esa estés de acuerdo, pero en todo caso ilustra bien lo que pienso. No creo yo, y le pregunto al público, si el público cree que Margarita Zavala va a investigar las violaciones a los derechos humanos que hubo durante el gobierno de Felipe Calderón. Si el público cree que Luis Videgaray va a investigar los casos, los supuestos casos, las acusaciones de corrupción que hubo en torno al secretario de Hacienda del actual sexenio o del presidente Peña Nieto. Yo creo que no. Cedillo investigó, metió a la cárcel al hermano Salinas. Metió a la cárcel, no lo investigó. Sí, no confundamos. O lo mismo con López Obrador y Ebrard. Yo creo que no. Yo creo que sí. No, Ebrard, seguro. López Obrador. Yo creo que no. Ahora, Jorge. Pero bueno, esa es la pregunta que hago y a eso respondo. Yo tenía dos preguntas básicas para esta entrevista. La primera, la ruta que estás describiendo, el trazo que estás haciendo en busca de una candidatura independiente, candidatura ciudadana no es muy parecida al trabajo que ya hiciste y además con mucho éxito una vez en tu vida para ayudar, colaborar para que llegara Vicente Fox. Esa es mi primera pregunta. Segunda, no veo al Poder Judicial en todo esto. Este es un país donde yo creo que el gobierno de Felipe Calderón sí quiso meter a la cárcel a Humberto Moreira, pero se judicializa tan mal en este país que es imposible. Entonces nos quedamos con la impresión de que son los gobernantes los que se protegen entre sí y ese mundo de corrupción que es el Poder Judicial, los ministerios públicos, los abogados, etcétera, ese no lo toca nadie. Tienes razón sobre tu primera la primera pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el gran candidato ciudadano del 2018 y lo que en su momento y en su circunstancia fue Vicente Fox? Bueno, yo creo que la primera gran diferencia es que ese candidato o esa candidata en el 18 no vendrá de un partido, no será parte de un partido, no estará en la boleta por un partido, no estará recibiendo enormes cantidades de pesos, de recursos del erario, de los contribuyentes, no estará gozando de la presencia en los medios que dan los spots con esta terrible spotificación de la política electoral en México, no estará atado por los compromisos de ese y otros partidos en su caso, y no tendrá tampoco, digamos, los compromisos o habrá hecho las concesiones que se tienen que hacer para llegar a ser candidato de un partido. No es ninguna casualidad que 3 de los más recientes candidatos a la presidencia han sido expresidentes de sus respectivos partidos. ¿Por qué? Pues porque son los que tienen el aparato. Felipe Calderón, Roberto Madrazo y Andrés Manuel López Obrador. No es ninguna casualidad, y lo fue también Cuauhtémoc Cárdenas, presidente del PRD al principio. Entonces, yo creo que es una primera diferencia muy importante. La segunda es que legalmente esto es posible y que yo creo que hay un movimiento latente en la sociedad mexicana de repudio a la clase política y de necesidad de un periodo de limpia, si se quiere, una limpia como si fuera de brujería. Un poco lo que proponía Fox. Fox era, por supuesto, llegó por el PAN con recursos del PAN, hizo campaña con las prerrogativas que tenía el PAN. Fox era un outsider. Era un outsider. Tienes toda la razón, solo que se convirtió en un insider. Se convirtió ya que estaba en el poder, exacto. Y probablemente si en el 18 el candidato independiente gana, pues también se puede convertir. Podría suceder, pero bueno, ya habría la experiencia de Fox para saber lo que no hay que hacer en ese aspecto. Es que describiendo por segunda vez en tu biografía, por segunda vez en 15 años, una ruta de una candidatura. No es no es radicalmente distinta, pero sí es distinta porque es sin partido y porque el país también es otro. Los instrumentos con los que se va a jugar y obviamente por las circunstancias. Otra gran diferencia en las redes sociales, que no las había en la época de Fox. Sí hay mejores candidatos no existían allá afuera que dentro de los partidos. Vamos a ver cuáles son los de los partidos y cuáles son los de afuera, pero lo que sí sabemos es que los de afuera no traerán los compromisos que inevitablemente traen los de adentro. No, puede ser que sean mejores los de adentro que los de afuera, lo dudo, pero en todo caso no vendrán los de afuera con esos compromisos. Y eso es lo que yo creo que necesita el país ahora. El outsider. El outsider. Que también tú dices, ese outsider ya existe. Lo criticas en tu libro, pero dices, ahí está y puede convertirse en el outsider de esta elección. Y sería un outsider por tercera vez en la boleta presidencial, Andrés Manuel López Obrador. Bueno, digo que
Él se presenta como outsider y mucha gente lo ve como outsider, pero creo que es una tesis absolutamente falsa. No sé. Bueno, es mi opinión, es la mía y es por eso escribí el libro. Con el autor. Por supuesto, pero esto es lo de la segunda parte que se suponía que me ibas a dar un abrazo. A ver, digo, abrazos estos, pero un bueno. abrazo como los de antes. Sí, como los de antes, ¿no? Sí. A ver, López Obrador fue... Sí, para ver qué había debajo. López Obrador fue presidente del PRI en Tabasco, presidente nacional del PRD, presidente nacional de Morena. Tenemos la misma edad, toda su vida se ha dedicado a ser un político profesional. Es lo que hace él en la vida. Se rodeó, lo vimos, no nos lo platicaron, de colaboradores inmensamente corruptos. Lo vimos, no así visual. Recurre a las prácticas clientelares tradicionales más rancias, más partes del sistema. Él es parte de esa mafia del poder que él mismo denuncia. Es tan parte como los otros. En algunas cosas su diagnóstico de lo que... a él de que es parte de la mafia del poder. Pero no busco convencerlo a él. Y convence a 15, 16 millones. Que haces un muy buen cálculo también de cómo llegarían, con qué porcentajes. Con 15 millones más o menos. En la convence esos 15 millones que él es parte de la mafia. A él no del poder. pretendo convencerlo. Algunos de los 15, el candidato o la candidata independiente tendrá que convencer a algunos. Pero lo que yo creo que es importante subrayar en este caso, ya que lo toca Ciro, es que si bien algunos de sus diagnósticos de lo que sucede en el país pueden ser correctos y yo los puedo compartir, López Obrador, junto con los demás, tienen ideas y propuestas del pasado, totalmente del pasado, que todo lo puede resolver y lo debe resolver el gobierno, el Estado. Los ciudadanos en todas esas propuestas no se ven en ninguna, ni la del PRI, ni la de Morena. Contigo. Ahí es donde, ahora sí el abrazo. Sí, ahora el abrazo. Bueno. El problema es que, y se lo comentaba el otro día, tuve oportunidad de platicar ahí con jerarcas del PRI, y me decían, ¿por qué insistes que va a ganar López Obrador? Le digo, porque yo creo que hoy, como diría el clásico, hoy, el voto duro de López Obrador es más grande que el voto duro del PRI. Primera razón. Segunda, porque López Obrador ya tiene candidato, que es López Obrador, ustedes no tienen candidato. Tienes Tercera, toda la razón. Porque va a haber un voto de rechazo al sistema que pues no, usted no va a ser en favor de ustedes y probablemente sí sea en favor de López Obrador. Cuarto y último, que ese no lo vi en tu libro, porque es muy probable, o es probable como hipótesis, que los nuevos electores, que van a ser muchos en esta elección, queden encantados por un personaje como López Obrador, porque no conocieron los videoescándalos, porque no conocieron una serie de cosas. Pero ahí yo pienso que va a ganar López Obrador. Ese es un vaticinio que en muchas ocasiones hemos compartido. Yo lo que te diría es, puede ganar, todo esto que tú dices lo comparto, pero esos nuevos electores, si se les da una alternativa, si pueden votar por algo que represente un rechazo al sistema, un proyecto de verdadero cambio, que no sea López Obrador, es decir, una candidatura independiente con una agenda ciudadana, pueden hacerlo. Te doy un ejemplo muy concreto. Los temas que yo llamo ahí de generación de derechos humanos de cuarta generación, sí. Temas como aborto, legalización, y que yo abrazo. Legalización de la marihuana, muerte asistida o voluntad anticipada, matrimonio entre personas del mismo género. López Obrador está en contra de todo eso, de todo, y radicalmente en contra. Lo estuvo como gobernante, además. Completamente en contra. Los dos candidatos más opuestos a eso son Margarita Zavala y López Obrador, supuestamente en polos opuestos. Te quedan 5 minutos más, por supuesto. Corte y mientras me das el abrazo. Ese siempre. Bueno. Jorge Castañeda, Solo Así. Mañana seguimos conversando con Jorge Castañeda sobre su libro Solo Así, por una agenda ciudadana independiente. Un libro con frases muy provocadoras como esta, Jorge, página 81. López Obrador se presenta como una alternativa a la clase política, pero es en realidad una excrescencia de esa clase política. Uy. Porque de ahí sale, y crecencia porque creció, no. Lo que es real, e insisto en eso, él es tan parte de la clase política como los demás. Morena este año va a recibir casi 500 millones de pesos de los contribuyentes y se los va a gastar todos López Obrador. Va a tener de aquí al 18 8 millones de spots de 30 segundos, todos pagados indirectamente por el erario, por nosotros. Si eso no es ser parte de la clase política, de la partidocracia, yo no sé cómo es.
Y por cierto, si me regalara parte de sus spots, en una de esas se los tomaba, pero no creo que los ande regalando. A ver, ya hablando de si te regalara parte de los spots, estamos en febrero del 18, no falta mucho, ya del 16, no falta mucho para las elecciones. ¿Dónde está el candidato independiente? Mira, yo creo no estamos creando el mito de que va a aparecer un gran candidato independiente. ¿Quién es? ¿Es Jaime Rodríguez el Bronco? ¿Quién es? Bueno, ahorita no hay pocos que hayan declarado su interés. Está Pedro Ferriz, que lo ha dicho, está el Bronco, que a su manera lo ha dicho, está Emilio Álvarez y Casa, que lo ha dicho a medias, pero tengo entendido que sí es real su interés. Hay gente como Juan Ramón, que más bien dice que no, pero que no lo descarte, que será un magnífico Jorge candidato. Castañeda. Bueno, en mi caso, yo lo que voy a hacer en estos 3-4 meses, Ciro, de gira por todo el país, que arranco pasado mañana, el lunes en Guadalajara justamente, es ver si estas ideas vuelan. Promover las ideas, la candidatura independiente única, la candidatura independiente única con agenda ciudadana, ver si la idea vuela o las ideas vuelan y si yo soy bien o mal recibido como portador de esas ideas. Puede ser que ahora, por fin, todos cambiamos la vida, le caiga yo bien a la gente. Bueno, o puede ser que no, y si no, no me aviento. Quizá muchas personas no lo recuerden, muchos nuevos votantes no lo recuerden. Esta gira ya la hizo Jorge Castañeda en el 2003, 2004. En el 2004, con todo en contra. Y cuando decían, ay, candidatura independiente, Castañeda, qué ganas de perder tiempo, esfuerzo y dinero. Y ahora vas de regreso, 13, 12 años después, ya no vas solo. Van muchos. En buena medida, si estamos hablando de candidatos independientes, y si hay candidatos independientes ya en gobiernos, en el Poder Legislativo, se debe al trabajo de Jorge Castañeda. Ese es el abrazo. Dos preguntas rapidísimas. Abrazote, primero, nos dijo Felipe Calderón hace unos momentos, el gobierno mexicano ya no le debe temer nada al de Venezuela. ¿Estás de acuerdo? Mira, totalmente de acuerdo. Yo me congratulo de que a pesar de muchísimos desacuerdos que sigo teniendo con Felipe Calderón, en el tema Venezuela, yo creo que estamos absolutamente ¿Ya no hay nada acuerdo. que temerle? No hay nada que temerle. Las empresas mexicanas en Venezuela les ha ido tan mal tratando de quedar bien con Maduro y con Chávez, no les puede ir peor, imposible. Y que Maduro despotrique contra el presidente Peña Nieto. ¿Y las brigadas chavistas en México? Los bolivarianos en México están muy venidos a menos. Sin lana del petróleo, los bolivarianos aquí no pintan mucho. Segunda, nos dijo Felipe Calderón, hace bien el gobierno mexicano no ir a la confrontación con Trump, que está aprovechando la fuerza de sus adversarios para ganar fuerza. En eso estoy menos de acuerdo. No creo que deba pelearse el gobierno con Trump, pero creo que el gobierno debiera fijar una posición explícita y clara de que ese tipo de declaraciones constantes de Trump crean un riesgo de una muy mala relación entre México y Estados Unidos si Trump llegara a ser presidente. Entonces, que si quiere ser presidente y quiere llevar bien la relación con uno de los socios más importantes en el mundo de Estados Unidos, debe dejar de decir esas cosas porque sí son dañinas para la relación. Una declaración solemne, muy bien pensada, muy bien redactada, no es un pleito, pero sí es una toma de posición clara y firme, y llevo meses diciéndolo, cuando gente decía no va a llegar a ningún lado, Trump es un payaso. Pues sí, pero ha habido payasos y actores en la Casa Blanca. Bueno, muchas gracias, Jorge Castañeda, Solo así, por una agenda ciudadana independiente, muy buen libro, sobre todo la segunda parte, y vamos a seguir muy de cerca este recorrido de varias semanas que va a hacer Jorge Castañeda por el país. Gracias, Jorge, buen día.